Uno. Buenas tardes tengan todos ustedes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo del horario en que ustedes estén viendo esta grabación, este video del programa Casa de Poetas, y también bienvenidos a Noche Literaria. Es un placer tener a una invitada de lujo, invitada de honor, que ustedes ya la escucharon en un programa anterior, pero les voy a dar ahorita ya su nombre. Se llama Thelma Morales García, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en arte por la Universidad Anáhuac y diplomado en Mercadotecnia Política por el ITAM. Tiene varios libros ya publicados, estaba yo viendo aquí, y si me pongo a enlistarlos uno por uno, nos vamos a quedar nada más hablando de los títulos del libro. Pero nos va a hablar de un libro que escribió ella ya hace por el año 2003, según tengo entendido. Se llama Viaje por la literatura de un poeta. Y está dedicado a un poeta también del Estado de México, que ya también lo he tenido aquí en el programa. Se llama Javier Estrada, que durante 30 años se ha realizado en la literatura del Estado de México. Y es prácticamente, lo podría yo considerar como el fundador de las casas de poeta, ¿no? Prácticamente. Entonces, es un placer tener a Thelma Morales García en el programa. Y bienvenida, es usted bienvenida, y muchas gracias por estar de nuevo en Radio Nuestra América y también por las redes sociales. Es un placer realmente tenerla. Muchísimas gracias por la invitación, Armando. Aquí estamos a la hora. Muy bien. Platíqueme de este libro. Ya me lo va a cumplir 10 años, ¿no? Ya no había falta por 20, ¿no? 20. No, 20. 20, sí, 20 años. Viaje por la Sí. literatura. ¿Y qué le hizo escribir este libro y aparte otros? ¿Está muy inspirado usted en el maestro Javier Estrada? No, lo que pasa para este libro en específico, que de hecho fue el primero y fue muy, diría yo, que dicen que el primer libro siempre trae, así como los primeros hijos siempre traen la torta bajo el brazo, este libro no fue la excepción. Resulta que hubo una convocatoria por parte del Centro Toluqueño de Escritores, y en esa convocatoria se pedía, sobre todo, estaba fundamentalmente el ensayo. Y pedían que se hiciera, ya fuera un estudio sobre la literatura del Estado de México o sobre los integrantes de este Centro Toluqueño de Escritores, que, bueno, pues son, diría yo, escritores y personajes que incluso algunos tuvieron también referencia o, bueno, influencia nacional e internacional. Y, bueno, por ejemplo, para un poco decir quiénes conforman este centro toluqueño, pues estaba, por ejemplo, Alejandro Ariciaga, que, digo, ya murió este personaje. Un poco para los que viven en Estados Unidos, un poco la referencia es los escritores de la nueva ola, bueno, pues así como Parménides García Saldaña, como José Agustín, algunos nombres que puedo mencionar de escritores mexicanos. Y bueno, pues escritor toluqueño pues también tenía esta influencia. Entonces, empecé a revisar quiénes eran los integrantes, y bueno, pues uno de ellos era el profesor Francisco Javier Estrada, que en ese momento todavía no fundaba las Casas del Poeta, y bueno, empecé a interesarme en sus obras, y resulta que el primer libro que yo leí, y voy a comentarlo, precisamente fue el que mejor me dejó así impresionada, se llama Retazos de Amor. Y este libro es un libro que hablaba, por ejemplo, del cajón del sastre, y eso me encantó. Dije, bueno, qué maravilla que de el cajón del sastre vaya sacando, por ejemplo, palabras que tienen que ver con este lenguaje de los sastres, ¿no? Por ejemplo, hablaba del pespunte, de la sisa, o sea, de todo lo que, cómo se va formando, por ejemplo, un saco, o una blusa o una camisa. Entonces, me llamó muchísimo la atención y empecé a revisar. Después tuve la fortuna de que él me obsequiara más libros que había escrito con muchísimos años antes, y pues muchos de ellos me fueron muy gratos. Entonces empecé a investigar también en los periódicos qué decían de él, o sea, los periódicos estatales,
revistas también, locales, también porque él escribía para los periódicos de la ciudad. Entonces empecé a revisar y eso me llevó a armar el ensayo, que posteriormente sería ya el libro, que es precisamente Viaje por la literatura de un poeta, y que tuvo tanta suerte que fue editado por Ediciones Coyoacán, que están en la Ciudad de México. Tenemos unos problemas técnicos. Y bueno, que también tienen la editorial Fontamara. Entonces son libros que, bueno, se distribuyen, que eso es lo principalmente. Sí, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, tenemos algunos problemas técnicos, pero la escucho ahorita. Perfecto. Continúe. Entonces, bueno, este libro, por eso tuvimos la fortuna de presentarlo en diferentes lugares y bueno, ya que estuvo terminado, obviamente el ensayo, obviamente no obtuve el premio como hubiera querido, pero sí pude publicarlo y con la maravillosa prólogo que me hizo un gran poeta mexicano que es Ali Chumacero, también ya fallecido. Ali Chumacero me escribió precisamente el prólogo de este libro y bueno, pues ha sido realmente un libro muy afortunado porque fue el primero realmente que ya como tal, como un libro que se distribuye a nivel nacional aquí en México, pues esto fue lo que me permitió llevarlo. Y además con alguien tan entrañable que después ya se volvió entrañable por tantos años de conocerlo, que es el maestro Estrada y a quien admiro y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en su programa, Armando, para poder hablarse precisamente sobre este proyecto de Casas del Poeta. Muy bien, aquí tengo escrito que el profesor Francisco Javier Estrada durante 30 años se ha realizado en la literatura en el Estado de México. ¿30 años antes del 2003 o incluye ya hasta ahorita? ¿Son 30 más los 20? Es correcto. Oh. Sí, porque estamos hablando de que, por ejemplo, empecé a revisar, se les llama plaquettes, lo que nosotros normalmente a veces publicamos. Estas plaquettes no tienen más de 40 páginas, por eso son plaquettes. Ya después de 45 páginas ya se considera un libro. Cuando son pequeñas plaquettes, que fueron las que yo conocí del profe, obviamente en su juventud, y las estudié, por ejemplo, escribió una que se llama Así es la felicidad y viene aquí publicada también en esta plaquette. Viene, por ejemplo, otros libros que también para mí muy afortunados, como Amorosos Fantasmas Azules, que también es una plaquette maravillosa, poética. La mayoría de los libros que yo revisé del maestro Estrada son precisamente de la poesía, o sea, todos con tema de poesía. Obvio, tiene libros también dedicados al ensayo. Recordemos que él es Premio Internacional José María Heredia y Heredia, otro gran poeta cubano-mexicano del siglo XIX, que vivió en la ciudad de Toluca y bueno, que realmente la influencia literaria que dejó en estos lugares fue importantísima. Entonces él ganó con un ensayo dedicado a José María Heredia y Heredia, que posteriormente se publicaría y también tiene este libro, pero fundamentalmente lo que analizo obviamente sí son sus letras, o sea, lo que ha escrito en poesía fundamentalmente, pero también tiene ensayo, tiene cuento, o sea, todo el tema de la narrativa, tiene crónica, y esto sí, pues es muy importante para un escritor que tenga esta riqueza. Y lo interesante de este libro es que, por ejemplo, también analicé cómo crea. Normalmente uno cuando se dedica a escribir, pocas veces platica de cómo buscas tu temática para pensar, por ejemplo, en un libro dedicado, en mi caso, por ejemplo, esta plaquette, que es otra de las que tengo, que fue también de las primeras. Esta, por ejemplo, se llama Canastas para Colación. Esta plaquette está dedicada a la Navidad, ¿no? Pero pues obviamente es una temática un poco mexicana cuando uno habla de canastas y luego para colación, pues sabemos que la colación son los dulces que trae la piñata. Entonces, es el buscar estos tan afortunados, diría yo, le digo al profe, sus títulos, por ejemplo, tiene un ensayo de un libro que también ganó con el que entró al Centro Toluqueño de Escritores, que se llama Como un hilo de sangre es la poesía. Y lo que habla es precisamente se va del tema local, Ciudad de Toluca, luego Estado de México y el país. Cómo nos vemos y lo hace como
como si estuviéramos en los archipiélagos y maneja este tipo de términos para analizar la literatura del Estado de México en función al tema nacional que es México. Viaje por la literatura, ¿se considera que es para usted su primer bebé literario? Sí, totalmente. Y fue muy interesante porque yo empecé a escribir, o sea, a mí me cambió la vida un taller. Hice este taller, se llamaba, y tendría entonces unos 17 años más o menos, y este taller que yo tomé con un maestro magnífico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México, él llegó a mi universidad y nos dijo, les voy a dar este taller, y este taller se llama eh, La literatura mexicana, una ventana a la historia. Mm. Ya había hecho algunos, diría yo, como le llamamos, escarceos con la Ensayos. literatura de exactamente de involucrarme. Obviamente leo poesía, bueno, yo no, sino me leía a mi mamá cuando yo era una niña, me leía poesía de Sor Juana, que para una Mm. niña, pues es así como, pues es Impactante, raro, sí. pero no, pero me gustaba Y el porque era muy empaque, musical. El lenguaje a lo mejor no lo entendía, sí. pero como tenía esta serie de retruécanos, y los sonetos son muy musicales, los de Sor Juana, pues eso me hacía decir qué bello se escucha. O por ejemplo también me leía Juan de Dios Pesa, que es poeta del siglo XIX también y principios del XX, me leía a Jorge Isaacs, a Manuel Acuña, a Laura Méndez de Cuenca. Entonces, todos estos poetas, pues obviamente el leer desde entonces, pues me fueron involucrando en el tema literario. De hecho, yo entré a la cultura por el tema literario, o sea, a mí me gusta la lectura, me gusta sobre todo la poesía. Yo siempre le digo a la gente, de verdad, no saben cómo un poeta puede sintetizar o decir tantas cosas en tan pocas palabras y lo dice tan certeramente, dice tantas verdades y eso me impresiona. Entonces, incluso memorizaba yo poemas de niña. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, el de Juan de Dios Pesa, que seguramente lo conoce, don Armando, se llama Reír Llorando, Mm. está dedicado a un payaso que se llamaba Garrick y que pues a mí me parecía un cuento, después me entero que no es un cuento, es un poema de largo aliento y pues lo memoricé de principio a fin. Entonces todo esto yo creo que fue marcando el que yo nunca me imaginé, soy franca, que iba yo a publicar un libro en mi vida, o sea, no, ni de joven ni de niña pensé que lo iba a hacer. Entonces, por eso, este primer libro, cuando me decían, ¿cómo es? Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, eso es lo que dice, ¿no? Pero en realidad yo lo hice por una investigación y que después resultó a un ensayo y ese ensayo me llevó al libro y finalmente se publicó. Y también quiero decir, por ejemplo, la portada fue prestada por el dueño, un gran amigo, otro gran poeta mexicano que es Guillermo Fernández, él es del estado de Jalisco, y bueno, también uno de los principales traductores del italiano al español, le dieron incluso un reconocimiento del gobierno de Italia como comendadore, Mm. precisamente por ser uno de los grandes traductores de la lengua italiana. Y él, por ejemplo, me prestó, porque esta obra le pertenecía, y la obra es de la autoría de otro gran pintor chiapaneco que se llama Gonzalo Utrilla, también ya no vive, y bueno, pues ellos fueron todos en conjunto quienes me ayudaron para poder sacar yo este libro. Me sorprende que tenga buena memoria, ya casi 20 años de que dio a luz a su bebé. También me llama mucho la atención que su mamá, su señora madre, a usted la arrullaba con poesía y no con canciones de cuna. Sí, es bien interesante. Lo que pasa es que a mi mamá también le encantaba sobre todo la poesía decimonónica, o sea, del siglo Ah, XIX. Le ujú. encantaba y yo veía, por ejemplo, que también muy joven, porque me regalaba sus cuadernos, pues jovencita, transcribía los poemas que le gustaban. Entonces, pues, quiera uno o no, siempre hay una influencia. Y, por ejemplo, había libros en casa, no porque mi mamá tuviera muchos libros. Quien tenía los libros era mi abuelita del lado paterno. Yo me crié en la casa de los abuelos paternos, entonces los libros que yo encontré fueron de mi abuela.
Tenemos también unos problemas técnicos ahorita se resuelven que en un era instante. profesora de escuela primaria y obviamente pues ella los tenía, pero ella no me los leía. Mi abuela murió cuando yo tenía años. Entonces, sí, entonces tenemos en casa para leer. Nadie te debe de obligar, tú solito, porque mis otros hermanos no les gusta la poesía y a mí sí. Entonces, quiere decir que tiene que haber también, no sé si es una sensibilidad que ya trae uno o no sé qué sea, pero pues de alguna forma me gustaba también las canciones. Yo cantaba mucho de niña, como muchos lo hacemos, y además me gustaba mucho conversar, que eso también es un don, y más ahora. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Ali Chumacero era un gran conversador, porque podíamos pasar horas y horas hablando de diversos temas y siempre aprendiendo, porque todas sus reuniones eran como talleres literarios para mí. Ali Chumacero creo que es del estado de Nayarit, ¿no? Sí, Es ¿verdad? correcto. Sí. Es un gran poeta también conoció a los contemporáneos, a Javier Villaurrutia, a Gilberto Owen, a Salvador Novo, bueno, tantos que puedo mencionar que él los conoció y además fue un gran, él se consideraba a sí mismo realmente un artesano de los libros, pero créanme, si lo buscan, sus poemas son verdaderamente, decía Octavio Paz, que los poemas de Ali Chumacero eran como catedrales. Si les quitabas un ladrillo, se venían abajo. Ay, Dios. Muy interesante. También tengo una lista. Usted me dijo en la última entrevista que tuve con usted que usted es autora de 5 libros. Así 5. es. Y incluyen las hojas del diario, es uno de ellos, Un camino a la Sí, pintura. así El es. otro, Hojas de papel volando. ¿Y Así cuál es. es el otro? El otro se llama En el bosque de mis labios, que es una Ah, antología poética. mm. ¿Tienen el tintero algo más o ya mero termina o ya mero empieza el otro? El sexto. Sí, sí estoy iniciando uno. Yo recordemos que el tema de la creación y hay que dedicarle mucho tiempo Mm, y también nosotros como pues obviamente trabajamos, hacemos otras cosas, entonces la poesía es muy celosa y hay que dedicarle mucho tiempo. Y sí, sí, efectivamente estoy trabajando una temática muy interesante, ya se los haré saber porque tiene que ver con un tema que me hizo recordar esta pandemia mm, y es precisamente el tema de cómo uno valora o revalora muchas cosas que antes parecían insignificantes y que hoy toman un nuevo significado y mucho más valor. mm. Y dentro de esas cosas tiene que ver con las personas menos favorecidas, como son los indigentes. Entonces, por ahí va la temática y bueno, pues ya que tenga listo, pues serán, por supuesto, ustedes los primeros en saberlo. Muchas gracias. ¿Ya tiene título del sexto? Todavía no. O está Eh, en veremos. es que, es que soy muy especial para los títulos. Muy bien. Me gusta mucho porque precisamente otro de los grandes escritores que yo admiro por sus títulos, no sé si identifiquen a José Emilio Pacheco, otro Sí. gran escritor mexicano. Y José Emilio, por ejemplo, se caracterizaba por tener unos títulos magníficos que yo siempre los he admirado. Yo los primeros cuentos que leí de, de José Emilio, yo creo que los leí a los 13, 14 años y créanme, y se los digo, para quienes nos escuchan y son adolescentes, yo pasé mi adolescencia no tan mal gracias a los libros de José Emilio Pacheco como El principio del placer, que se los recomiendo, que es también un libro de cuentos, y el otro que se llama Las batallas en el desierto. Entonces, estos títulos siempre me han marcado y yo creo que por eso siempre no adelanto títulos, más bien ya que está terminado. Por ejemplo, ahorita estoy también trabajando en mi novela, que la verdad ha sido muy complicado hacer para mí, es mi primer novela y la verdad es que ahorita estoy tomando un curso precisamente sobre literatura iberoamericana y que tiene que ver también con un tema de novelas, fundamentalmente. Y pues precisamente para poder terminar esta novela, pues obviamente tengo que darle también mucho tiempo y ya está escrita, nada más que pues hay que volver a estar revise y revise hasta que uno esté conforme y tampoco, esa sí tiene título, pero no se los voy a decir porque Queda en no, suspenso. luego, sí, que quede en suspenso, pero decía mi maestro, que también tomé un taller sobre la novela, decía mi maestro que la primer novela es una autobiografía
y bueno, la verdad es que yo estoy sorprendida porque en cada parte que voy sí me encuentro cosas así como que digo, ay, pues esto me pasó y Muy ciertamente personales, es muy muy personales. personales. Sí, claro. ¿Se considera usted una investigadora? ¿Se considera usted una poeta? ¿O se considera una persona que le gustan las antologías temáticas? Pues no me gusta etiquetarme, yo creo que más bien los demás es los que tienen que decirte, es como cuando dicen el líder debe ser señalado, yo creo que también así el escritor o el poeta o como te quieran decir, yo creo que más bien es, eh, algunas personas, y lo respeto, pero algunas personas dicen, yo escribo para los demás, yo no, o sea, yo escribo para mí y si lo puedo compartir con las personas que quiero o que me quieren leer, pues bienvenido. Y si me hacen igual críticas buenas, porque también pues vienen las críticas malas. Y hay, por ejemplo, talleristas muy estrictos que te dicen, no, pues esto no sirve, ¿no? Y hay que tener pues la humildad de decir, pues sí, volver a empezar y volver a trabajar. Entonces, yo creo que más bien le puedo decir que soy una apasionada de la literatura y soy una apasionada de la historia. Y eso me ha llevado a, pues a crear las cosas que he escrito, las que más me llenan y que me gusta releer y sí, y me encanta, y me encanta poder que alguien me diga, oye, lo que escribiste me súper cambió la vida porque fíjate que yo pasé por eso. O sea, ese tipo de cosas a mí es lo que más me llena, ¿no? Que me digan, oye, qué bueno que investigaste esto, nadie lo sabía y tú lo descubriste, ¿cómo lo hiciste? Es como encontrar pepitas de oro en los archivos, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente ni idea tiene o de decir dónde lo investigo, dónde lo consigo. Y en eso sí soy muy, diría yo, muy meticulosa de no, por ejemplo, si voy a dar una conferencia sobre una temática en específico, me preparo con mucho tiempo de anticipación y nunca hago repetición de lo que otros dicen, sino doy cosas que, digamos, novedades, o sea, cosas que nadie sabe y que yo descubrí por una u otra razón a través de los archivos o de incluso de gente que he conocido que me dicen, Telma, nadie sabe esto y yo lo viví o yo lo conseguí y he entrevistado a gente como, voy a decir un nombre, por ejemplo, todo mundo habla, y lo voy a comentar, de Frida Kahlo, ¿no? Yo creo que es ahorita el ícono mexicano que todo el mundo identifica en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el mundo decía de Frida Kahlo y todo el mundo hablaba y todo el mundo nos decía, es que Frida vino a Toluca. Y yo les decía, a ver, ¿cómo podemos comprobar que vino? Y encontré un registro de visitantes a un museo de 1946. No viene su firma, pero sí vienen las firmas de sus alumnos, los Fridos. Viene la de Arturo García Bustos, viene la de Fanny Rabel, viene o sea, los que eran los Fridos, ¿no? Guillermo Monroy. Y en ese momento tuve contacto con Arturo García Bustos y le dije, maestro, quiero entrevistarlo porque, bueno, quiero saber si efectivamente esto es cierto y cuántas veces vinieron a la ciudad de Toluca y qué influencias tuvo, etcétera, etcétera. Cuando fui a su casa a entrevistarlo, me dijo, Telma, íbamos a Toluca específicamente a comer a la plaza de los viernes, a comer taco de plaza. Imagínense nada más taco placero, que para nosotros es una delicia acá en el centro de lo que es el Valle de Toluca. Y entonces me impresionó, revisó el libro de visitantes y me dijo, no sé por qué la maestra no firmó, pero ese día iba con nosotros, por ejemplo. Dice, y fuimos muchísimas veces, íbamos cada viernes cuando podíamos, y una de las influencias que quedó en Frida Kahlo está en la obra Raíces, que es donde ella se pinta con el cabello totalmente suelto, que siempre se pintaba con todo el cabello recogido, y por ejemplo se le ve el cabello suelto, como si estuviera recostada en la tierra, y de ahí le salen raíces. Esa obra se vendió por no sé cuántos millones de euros, y resulta que fue de una visita que hizo en la ciudad de Toluca, y que de regreso se detuvieron en una iglesia, y esa iglesia tiene esa obra de un Jesucristo acostado, y obviamente ella lo tomó y como tiene el cabello suelto, pues ella se pintó a sí misma y por ejemplo ese tipo de cosas nadie lo sabía. Y entonces gracias al maestro García Bustos yo lo pude poner en mi investigación.
una fotografía también de ella que está aquí, decían que era de otro lugar y yo comprobé y fui a la universidad de Austin, bueno, hablé a la Universidad de Austin, Texas, y ahí me dijeron, nosotros tenemos la colección de este fotógrafo Hayes, que fue quien la fotografió. Entonces, este tipo de cosas son a las que yo me dedico para escribir mis libros o para dar una conferencia o para hacer un ensayo, meterme hasta el fondo, investigar, ir ahora sí, de viva voz si viven todavía las personas que la conocieron o quienes conocieron estos personajes, o me voy a los archivos, que es otra forma de comprobar las cosas porque están por escrito. Por último, este libro, del que estamos hablando, el primero que tuvo, ¿todavía hay ejemplares a la venta o se distribuyeron gratis? A ver, ponga el comercial. Bueno, estos estos se encuentran pues en las librerías, bueno, se estuvieron circulando en las principales librerías en todo el país, porque Fontamara y Ediciones Coyoacán tienen muchísima distribución. Bueno, han pasado muchísimos años, yo aún conservo muchísimos ejemplares, no muchísimos, pero bueno, fue un tiraje bastante grande que se hicieron de estos libros. Entonces yo todavía tengo algunos. Nosotros tenemos el tema del Casas del Poeta. Si alguien está interesado, por supuesto, pueden a través de usted, podemos ver cómo se los hacemos llegar y con muchísimo gusto, pues estoy ahora sí que en la mejor disposición. Lo que yo digo es que los hijos, más bien los libros, así como los hijos, tienen que volar y que ir a otros lugares, y pues eso es muy importante para mí. Bueno, para los radioescuchas y para los que nos están viendo, ustedes pueden pedir este libro escribiendo aquí a la estación directamente. Es el correo electrónico de radio, perdón, nuestra.america@hotmail.com. Repito, nuestra.america@hotmail.com. Y por último, ¿qué mensaje le daría usted a jóvenes? Tengo entendido que usted da clases, ¿sí, verdad? ¿O daba? Sí doy clases, pero ahorita por línea, como suele Sí, suceder, ya por virtuales, de de arte y arte. Bueno, fundamentalmente mis alumnos son un poquito mayores. ya es un poquito mayor. Bueno, los alumnos futuros que usted pudiera tener o qué consejo le da a los que tienen el interés de indagar en ser escritores. ¿Cuál es su consejo y su mensaje para ellos? Yo siempre les he dicho que uno aprende de los maestros y esto muchos de mis compañeros que también les ha tocado estar conmigo en diversos talleres, yo tuve la fortuna de estar en muchos talleres de literatura porque pues estuve obviamente cercana a estos grandes maestros, como ya lo mencioné, Alichu Macero, Guillermo Fernández, Otto Raúl González, Dolores Castro, que son grandes maestros, fueron grandes maestros algunos de ellos. Lolita, por ejemplo, Dolores Castro acaba de cumplir 98 años hace unos días, que todavía es una de nuestras grandes poetas, contemporánea de Rosario Castellanos. Y bueno, la maestra es impresionante, a pesar de que ya no escucha bien, todo lo hace por internet y se comunica con sus alumnos. Es una maravilla esto de la tecnología. Y cuando alguien quiere seguir. Pero, por ejemplo, yo pensaba en los jóvenes que luego a veces no tienen esta oportunidad. Créanme que la tecnología nos permite acercarnos a muchos más. Yo veo permanentemente, por ejemplo, ayer se llevó a cabo un taller magnífico sobre Ramón López Velarde, este gran poeta mexicano, de principios del siglo XX. Y bueno, pues hubo, por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana, hubo una disertación magnífica. Entonces, uno tiene que acercarse y sobre todo involucrarse con el medio, porque también a veces uno dice, ay, bueno, pues es que qué flojera, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, ay, que de verdad, uno aprende mucho de los talleres. Yo he aprendido mucho, yo por eso siempre los alabo y ese es mi consejo. O sea, si tienen cerca alguna persona que da talleres de literatura, de poesía, de narrativa, acérquense, créanme que es una muy buena forma porque precisamente lo que hace el taller es que no es que esté el maestro diciéndonos si está bien o no lo que escribes. Tenemos un grupo de compañeros en donde cada uno de nosotros nos leemos lo que escribimos, yo leo lo de mi compañero lee lo mío, y cada quien el día de la reunión pues se da una opinión general sobre lo que escribimos. Ahorita por el tema de la pandemia no es posible,
pero les repito, se están haciendo a través de la virtualidad. Eso es una gran oportunidad, porque incluso se pueden juntar con sus propios compañeros. A algunos les da un poco de pena decir, es que, ¿qué tal si está mal lo que escribo yo? Les voy a decir lo que me decía un gran maestro ya fallecido, Guillermo Fernández, decía, hay que escribir con honestidad. Y cuando uno escribe con honestidad, no se equivoca. Entonces, pues ese sería mi mensaje final. Muy bien, y nada más, ahorita escuchándola se me ocurrió una última pregunta. Todos los libros son relacionados al Estado de México. ¿Qué es lo que el Estado en sí, a través de ustedes, ha dado tanto al Estado como al país y al mundo en cuestión de literatura? Porque son muy profundos todos los mensajes que ustedes tienen en sus libros, y, pero ¿qué es lo que ha exportado Toluca, el Estado de Toluca, el Estado de México, perdón, hacia el mundo y hacia el país? No, bueno, pues no sé, no solo decir que exportado, o sea, simplemente tenemos dos poetas gigantescos en el Estado de México, uno de ellos de la época prehispánica, que es Nezahualcóyotl, el rey poeta Nezahualcóyotl. Quienes no hayan tenido oportunidad de leerlo, de verdad es un placer escuchar las palabras de Nezahualcóyotl después de cuántos siglos. Ahí tenemos las traducciones también de nuestro querido Miguel León Portilla, también hace poco que desapareció también físicamente, pero ahí están sus libros, ¿no? Está el de la visión de los vencidos y las traducciones que él hace sobre la poesía de Nezahualcóyotl. Fíjese, por ejemplo, alguien me preguntaba, oye, ¿cómo le hicieron para saber pues, que lo dejó por escrito Nezahualcóyotl? No, fue de manera oral, o sea, se transmitía de los poemas de Nezahualcóyotl, fueron transmitidos de boca en boca hasta que alguien los transcribió en la época prehispánica y de ahí los recupera Miguel León Portilla. Imagínense nada más qué maravilla. Y la otra, ¿Tienes el otro, Sor Juana? sí, y por supuesto Sor Juana Inés, obviamente ella unos siglos después aparece Sor Juana Inés de la Cruz en 1648, que es cuando nace, y bueno, pues que algunas personas dicen, pues nace en la Nueva España y era española. No, nació en estas tierras que ella consideraba suyas, incluso sabía varias lenguas, como por ejemplo el náhuatl, lo sabía a la perfección, y seguramente también algunos otras, como recuerden que en esa época había mucho los afrodescendientes, había mucho venido del África, y ella también aprendió de ellos. De hecho, se habla de una esclava que ella tuvo de raza negra o de africana, y que su madre se la regala y la acompañó en el claustro de Sor Juana unos años, porque después se sabe que esta persona se casó y bueno, obviamente no podía estar con las novicias ni con las monjas dentro del claustro. Pero este tipo de cosas es importantísimo. ¿Qué es lo que ha dado el Estado de México? Pues nada más estos dos gigantescos personajes que tiene uno para estudiar y para revisar. Dicen que el siglo XXI es el siglo de Sor Juana, porque se van a encontrar muchas cosas inéditas sobre su vida y sobre sus obras. Y otra de las cosas, que si escribo solo para el Estado de México, pues no es que escriba sobre el Estado, o sea, es lo que conozco, es lo que mejor conozco. Me siento muy orgullosa del lugar donde nací y también orgullosa de los personajes que nacieron en estas tierras, o sea, también grandes pintores. Nada más les digo uno, José María Velasco, de Temascalcingo, Estado de México. Entonces, imagínense, nada más de pensar, grandes científicos también, José Antonio Alzati Ramírez, Maximiliano Ruiz Castañeda de Acambay, que fue el descubridor junto con otros grandes investigadores de la vacuna. Ahorita que estamos hablando de la pandemia, Maximiliano Ruiz Castañeda fue el descubridor de la vacuna contra el tifo en la Segunda Guerra Mundial, y poca gente sabe en México que nació en el Estado de México. Entonces, son cosas que uno tiene que dar a conocer y que sentirnos orgullosos no solo del patrimonio artístico, el patrimonio cultural, gastronómico, también nuestro patrimonio de grandes personajes que habitaron estas tierras y que han dado muchísimo pues para seguirlos estudiando hasta hoy en día. Bueno, pues hasta ahí dejamos esta entrevista con Thelma Morales García, es el Así nombre es. completo suyo. Yo pensé que Así éramos es. primos por el apellido García. Así ¿Quién es. Yo creo sabe? que sí.
Nuestros Y si padres no, de todas andaban maneras, preocupados. sí, sobre todo mi mamá, porque es del lado de mi mamá. Al lado Pero de su sí, mamá. Ujú, muy sí. bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos y muchas gracias por su sintonía en Radio Nuestra América, en estos programas dedicados a la poesía y a la literatura, Casa de Poetas y Noche Literaria. Es un placer haber tenido a Telma Morales García en el programa y muchas gracias y me despido ya. Hasta luego y hasta la próxima. Un Gracias, abrazo. Armando. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.